Ahora puedes tener en tu dispositivo móvil la señal de TV USAC, la televisión alternativa. Ingresa a Play Store y descarga la aplicación Guateplay. Allí encontrarás el logotipo de TV USAC y con un solo clic ingresas para conectarte y disfrutar de nuestra programación, noticias, entrevistas, programas culturales y educativos, transmisiones en vivo y mucho más. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre el impacto que ha tenido COVID-19 en pacientes con cáncer y enfermedades crónicas, enfermedad y muerte en el marco de la Jornada Mundial del Enfermo. Hoy le estaremos contando de qué se trata. Batallan países en América Latina, excepto Chile, para asegurar vacunas contra COVID-19. Hoy se han hecho algunos anuncios en México respecto a la próxima llegada de algunas vacunas y ya lo decíamos también, los contratiempos que han presentado casi todas las farmacéuticas para poder cumplir con los contratos previos. El cáncer mató a 10 millones de personas en 2020, la mayoría en países con escasos recursos. De esto también estaremos hablando hoy. Y la Unión Europea confirmó que autorizó el envío de vacunas contra COVID-19 a México tras el anuncio del próximo cargamento de Pfizer. Le decíamos estos anuncios que se hicieron hoy en la mañana y que aquí le estaremos contando detalles. La Organización Panamericana de la Salud detecta lagunas en la preparación para aplicar el biológico anti-COVID. También le tendremos detalles. Hoy nuestro reporte llegará desde Sudáfrica. Vamos pues a nuestra pieza de introducción, la que da marco, contexto a nuestro programa. Es nuestra compañera Isaura López Villalobos quien nos la presenta. El mundo se enfrenta a una crisis por COVID-19 sin tregua de tener su poderío. Por lo contrario, ha atraído a más variantes que pone a temblar a la tierra. Sin un tratamiento y sin una vacuna que inmune a toda la población, además de que las medidas sanitarias individuales aún no logran permear en la sociedad, los riesgos a la salud son latentes. La advertencia de que los efectos de la COVID-19 van a largo plazo, esta situación resulta dramática para quienes padecen y son diagnosticados con cáncer. El temor a contagiarse por la enfermedad coronaria crece, lo que repercute también en la salud mental. A nivel mundial, el cáncer es la segunda causa de muerte y en América Latina la principal causa. A unos días de que organismos de diversas naciones lanzaron la advertencia que sin medicamentos base ni para COVID-19, el panorama de riesgo podría ser mayor. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el 2020 fueron diagnosticados cerca de 20 millones de personas con algún tipo de cáncer y 10 millones más perecieron en el mundo. La pandemia ha afectado diferentes frentes. El paciente con cáncer y el recién diagnosticado se enfrenta además a problemas de salud mental, económicos y a la falta de una atención integral ante la prolongación de las citas. Mujeres y hombres que fueron operados en el 2019 por algún tipo de cáncer y tenían sus citas frecuentes, con el surgimiento del virus SARS-CoV-2 y la reconversión hospitalaria, a la fecha algunos no han sido reprogramados para dar seguimiento y otros han quedado en el camino. Datos de organismos internacionales muestran que el 20% de la población padece algún tipo de cáncer a lo largo de su vida. La OMS señala que es 1 de cada 5 personas.
provocando la muerte de 1 de cada 8 hombres y 1 de cada 11 mujeres diagnosticadas con algún tipo de cáncer. Con un 11.7% de los casos nuevos, el de seno es la manifestación más común del cáncer. Le sigue el de pulmón, el de colon y el de próstata. En el mundo, la incidencia de mortalidad por cáncer aumentó, aunque las cifras de salud no evidencian este panorama al enfocarse solo a la emergencia sanitaria internacional. Para algunos expertos, esto se reflejará en un par de años. Por segundo año consecutivo se vive una jornada mundial del enfermo con más pacientes, tanto en el hospital como en los hogares por la pandemia. La advertencia de la Organización Mundial de la Salud es que será un año duro con la circulación de varias variantes de la cepa coronaria más contagiosas. Informó Isaura López Villalobos. Vamos ahora a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestra compañera Cristina Gallego, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe más actual de esta organización. Adelante, Cristina, te saludamos y te escuchamos. Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En la pasada semana se registró la cifra más baja de contagios desde finales de octubre y el balance acumulado en la pandemia asciende a los 106 millones de contagios y 2.300.000 muertes, según el informe epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud. La organización con sede en Ginebra ha informado de un descenso del 17% en los nuevos contagios globales de COVID-19 la semana pasada, mientras que las muertes bajaron un 10%, unas cifras que estima esperanzadoras pese al elevado número de países donde se detectan nuevas variantes del coronavirus. Los países más afectados por la COVID-19 mostraron, pese a ello, bajadas en nuevos contagios. En Estados Unidos cayeron un 19%, en Brasil un 10%, en Francia un 4%, en Reino Unido un 25% y en Rusia un 11%. Mientras la Organización Mundial de la Salud sigue midiendo cifras, ha celebrado un encuentro con expertos para analizar las secuelas que la COVID-19 deja en muchos pacientes incluso tras el alta, un problema que la comunidad científica denomina ya COVID larga y que según esta agencia puede tener graves efectos socioeconómicos. Los médicos citaron la fatiga, la llamada niebla mental o problemas neurológicos como ansiedad o depresión como algunos de los más de un centenar de síntomas descubiertos en personas que han pasado la COVID-19, en algunos casos hasta medio año después de ser dados de alta. Se encuentran casos de personas que olvidan cómo hacer rutinas antes normales, no pueden seguir el argumento de una película o no entienden lo que oyen por un altavoz. Por otro lado, hay preocupación porque en muchos casos esta COVID larga tiene consecuencias sociales negativas para los que la padecen. Un 20% de los pacientes estudiados no volvió a trabajar y casi la mitad redujeron sus horas de empleo. Es bueno que se esté empezando a investigar, pero los estudios no son suficientes y deben continuar, ha señalado el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tedros ha indicado que reconocer la existencia de la COVID larga significa no solo ver su impacto individual, sino también el social. Los expertos han subrayado que la COVID larga puede ser pronto el principal problema de la pandemia, pero que menos de 1 de cada 100 estudios sobre la COVID-19 se dedican a este tipo de pacientes. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Nada menor esto que nos comenta nuestra compañera Cristina Gallego sobre lo que ha reflexionado la Organización Mundial de la Salud, el síndrome post-COVID o COVID larga, o como también se le conoce ya en el mundo, y se trata de estas secuelas, de estos síntomas que prevalecen, signos y síntomas que prevalecen aún superada la enfermedad. Hemos escuchado testimonios de personas que realmente lo están pasando mal, aun cuando han superado la enfermedad hace ya varios meses. Algunos de estos síntomas, ya nos los explicaba nuestra compañera Cristina Gallego, tienen que ver con algo que se le llama como niebla mental o cierta confusión e incluso olvidos de ciertas rutinas, falta de comprensión ante algunas indicaciones. Hay personas que tardan también en reaccionar ante alguna pregunta. Esto es algo que ha mantenido pues con bastante ansiedad a algunos pacientes que han superado COVID-19, pero que han quedado con estos síntomas. Por supuesto, ni hablar de lo que ocurre en el caso de los pulmones, aquellas personas que han quedado con fibrosis pulmonar, otro de los grandes secuelas de las que hoy tenemos que lamentar en aquellos pacientes que han transitado principalmente
por la enfermedad de manera grave. Pero bueno, estaremos por supuesto hablando más de esto. Mientras tanto, le contamos que el cáncer mató ya a 10 millones de personas en 2020, la mayoría en países con escasos recursos. El cáncer sigue aumentando su número de víctimas. En 2020 alcanzó a 19.3 millones de personas y se cobró 10 millones de vidas en el mundo, convirtiéndose en la segunda causa de muerte, detalla la Organización Mundial de la Salud, y advirtió que en las próximas décadas los nuevos casos aumentarían para llegar a ser casi un 50% más altos en 2040. Actualmente 1 de cada 5 personas padece cáncer en algún momento de su vida, provocando la muerte de 1 de cada 8 hombres y 1 de cada 11 mujeres diagnosticadas con algún tipo de cáncer. Además de ser una amenaza a la salud, el cáncer tiene un gran impacto económico. En el 2010 llegó a 1.160 billones de dólares y sigue en aumento. Además, la OMS alertó sobre la tardanza y falta de acceso a diagnósticos y tratamientos asequibles, sobre todo en los países de ingresos bajos y medios, y se han agudizado durante la pandemia de COVID-19. Detalló el organismo internacional que antes de la pandemia, más del 90% de los países de ingresos altos podían dar tratamientos a los enfermos, mientras que en menos del 30% de los países pobres había ese servicio. Sin embargo, un sondeo de la OMS mostró que la pandemia de COVID-19 interrumpió los tratamientos para el cáncer en más del 40% de los países, pese a que estos pacientes corren un mayor riesgo frente al coronavirus, informó Rocío López Fonseca. Se lo adelantábamos ya en titulares, la mayoría de los países enfrenta hoy por hoy conflictos para poder desarrollar de manera rápida y adecuada el proceso de vacunación entre la población. América Latina no es la excepción, salvo Chile, que parece ser que avanza con buen ritmo en la vacunación de su población. En comparación con los países más ricos, la mayoría de las naciones de América Latina y el Caribe, con la excepción de Chile, no han podido asegurar suficientes vacunas potenciales para cubrir a toda su población. El desafío es mayor cuando las compras se restringen a las que están autorizadas. Solamente Canadá y el Reino Unido han comprado suficientes vacunas autorizadas para poder administrar 2 dosis a cada persona. Dentro de la región de América Latina y el Caribe, eso es cierto solo para Chile. Sin embargo, esta situación cambia a diario, ya que los países continúan negociando nuevos contratos de compra y se aprueban más vacunas para cumplir con los estándares de autorización nacionales, señaló el subsecretario general adjunto de la ONU y director regional de América Latina y el Caribe, Luis Felipe López Calva. Por otra parte, la compra de vacunas no es solo una cuestión del costo inicial de las dosis. Las negociaciones de contratos requieren muchos acuerdos desafiantes, incluida la asignación del riesgo con respecto a la responsabilidad por los efectos secundarios de la vacuna. La pregunta es si va a recaer en los gobiernos nacionales o las empresas farmacéuticas, así como la forma en que se contratarán las empresas de logística para los servicios de entrega. Otra pregunta es, ¿qué empresa se considerará que cumplen los requisitos técnicos para el transporte de vacunas? Por último, la capacidad de comprar grandes reservas de vacunas por adelantado garantiza que los países más ricos tengan un acceso más temprano a las vacunas, dada la limitada capacidad de fabricación mundial para producirlas, aunque en particular Argentina, Brasil y México han firmado contratos para fabricar vacunas en la región, informó Elizabeth Ortiz. Por cierto, las autoridades chilenas investigaban este martes el robo de 40 unidades de un biológico para COVID-19 en un centro de atención primaria en Curicó, al sur del país. Las 40 unidades corresponden a una caja de vacunas menor al tamaño de una caja de mascarillas y fueron sustraídas de uno de los refrigeradores de almacenamiento del Centro de Salud Familiar Miguel Ángel Arena de Curicó, a 200 kilómetros al sur de Santiago. Las autoridades temen que las vacunas hayan perdido la cadena de frío, que en el caso de la vacuna china es de entre 2 y 8 grados centígrados, lo que podría hacer que no estuvieran activas. Por su parte, el alcalde Javier Muñoz aseguró que el proceso de vacunación masiva en el centro va a continuar. Los hechos ya están siendo investigados por la policía chilena, que llamó a cualquier persona que haya visto algo a denunciar este hecho. En Chile, la vacuna es gratuita y voluntaria para toda la población. Desde que se inició el proceso de vacunación masiva el 3 de febrero, ya han sido inoculados 776,000 personas con la primera dosis. El gobierno chileno tiene el objetivo de vacunar
a 5 millones de personas de las más vulnerables a COVID-19 hasta fines de marzo y a 15 de los 19 millones de chilenos en los primeros 6 meses del año. Hasta ahora, Chile ha registrado 758.189 casos del nuevo coronavirus y más de 19.000 fallecidos, según el Centro de Ciencia e Ingeniería en Sistemas de la Universidad Johns Hopkins. Vamos a hacer una pausa, regresamos, tenemos todavía mucha más información. @Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Y mire, continuando con este repaso en el mundo respecto a lo que sucede en materia de vacunación, decenas de solicitantes de asilo en Tel Aviv formaron fila este martes para recibir su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 como parte de una iniciativa de la ciudad para inmunizar a los residentes extranjeros. El Ayuntamiento de Tel Aviv y el Centro Médico Sourasky empezaron a vacunar gratuitamente a los extranjeros de la ciudad, muchos de los cuales son solicitantes de asilo indocumentados. En su primer día de operaciones, el centro de vacunación en el sur de la ciudad, donde reside una gran comunidad migrante, inyectó a decenas de extranjeros que se formaron frente al edificio. Había carteles informativos en inglés, en ruso y árabe. Entre los vacunados había trabajadores de Filipinas, de Moldova, de Nigeria, así como solicitantes de asilo sudaneses y eritreos. Uno de los voceros del gobierno dijo que tenían la responsabilidad de vacunar a todos dentro de las fronteras de la nación y que el paso siguiente sería empezar a vacunar a los solicitantes de asilo ilegales o indocumentados. Israel ha acelerado la inmunización desde fines de diciembre. A partir de la semana pasada hay vacunas disponibles para todos los ciudadanos mayores de 16 años. Alrededor del 38% de los 9 millones de habitantes de Israel han recibido al menos una dosis de la vacuna, según el Ministerio de Salud. Sin embargo, los objetivos del gobierno de alcanzar una cobertura del 50% y reabrir la economía el próximo mes se ha puesto en entredicho al disminuir el ritmo diario de vacunación. El domingo, Israel empezó a mitigar algunas restricciones que regían desde hace más de un mes. La tasa de infección sigue siendo alta. El país ha registrado más de 700,000 casos de COVID desde el inicio de la pandemia y más de 5,000 muertos. También hoy el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que más del 97% de las muertes por COVID registradas en el país durante el mes pasado fueron personas que no se habían vacunado. Vamos ahora a Sudáfrica. Ahí se encuentra nuestra compañera Nerea González, corresponsal de la agencia EFE, quien nos presenta el más reciente informe. Nerea, qué gusto escucharte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44 desde Sudáfrica, el país que sigue siendo, con casi 1,5 millones de infecciones acumuladas ya, el más golpeado por la pandemia en todo el continente africano. La situación para Sudáfrica se complicó especialmente a mediados de diciembre pasado, cuando las autoridades sanitarias locales revelaron al mundo el descubrimiento de una nueva variante, denominada 501Y.V2, que circulaba por el este del país. Desde aquel momento, la nueva variante, que aunque no es más grave, se ha demostrado un 50% más infecciosa que la original, se volvió dominante, causando una segunda gran ola de contagios que obligó a imponer medidas de confinamiento durante toda la Navidad. Solo en las últimas semanas los nuevos contagios han empezado a descender, pero esas buenas noticias llegaron acompañadas de un nuevo revés para Sudáfrica. Esta nueva variante parece ofrecer una mayor resistencia a las vacunas desarrolladas hasta la fecha para el coronavirus original. En concreto, la más afectada parece ser la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, ya que según un estudio preliminar, solo prevendría el contagio en un 22% de los casos. Los científicos son optimistas, no obstante, respecto a que nuevos estudios puedan demostrar que esa vacuna sí es efectiva contra la posibilidad de desarrollar un caso severo de la enfermedad.
Pero a la espera de más datos, Sudáfrica, que había recibido su primer lote de vacunas el pasado 1 de febrero, 1 millón de dosis y todos de AstraZeneca, ha decidido pausar su aplicación y mover su estrategia para procurarse cuanto antes vacunas de otros laboratorios como Johnson & Johnson o Pfizer, que sí que se han demostrado lo suficientemente efectivas contra la variante local. Con ello, Sudáfrica espera poder mantener su objetivo de empezar a vacunar al personal sanitario este mismo mes y contener así el avance de la variante local, que de extenderse a otras zonas del mundo plantearía graves problemas hasta que se desarrollen vacunas específicas para esta mutación. No en vano, la vacuna de Oxford es, por ejemplo, la que esperan pronto la mayoría de las naciones africanas. Reportó desde Sudáfrica Nerea González para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Nerea González, por este informe que nos llega desde Sudáfrica. Regresamos a México. Vamos con nuestra compañera Elizabeth Ortiz, porque la Unión Europea confirmó que autorizó el envío de vacunas contra COVID-19 a México tras el anuncio del próximo cargamento de Pfizer. Sin duda, buenas noticias para nuestro país. Elizabeth, te escuchamos. Muy buenos días, Belén. Pues justamente como comentas, es una buena noticia porque autoridades de la Unión Europea autorizaron un envío de vacunas contra la COVID-19 a México. Es la única solicitud de envío hacia este país recibida hasta el momento. El pasado 29 de enero, la Comisión Europea había adoptado medidas para exigir que las exportaciones estén sujetas a una autorización por parte de los Estados miembros. Este mecanismo de transparencia y autorización no busca bloquear las exportaciones, sino más bien garantizar una distribución justa y equitativa de las vacunas contra la COVID-19, señalan estas autoridades en la Unión Europea. Y bueno, luego de la pausa en el envío de vacunas a México por parte de la farmacéutica Pfizer, la compañía farmacéutica confirmó que nuevamente va a comenzar a distribuir las vacunas en el país. Mediante una carta, los directivos de la farmacéutica explicaron que no se podrá cumplir lo que solicitó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la medida de que existen regulaciones nuevas justamente establecidas en la Unión Europea. Eso fue lo que atrasó la recepción de las vacunas entre el 8 y 10 de febrero. Y bueno, como consecuencia de ello, ya se adaptó nuevamente un calendario para recibir la segunda dosis, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en vez de aplicarse 21 días después, sería hasta el día 35 en el que los primeros vacunados van a recibir su segunda dosis. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, comentó que hay total certidumbre de que sí van a recibir esta segunda dosis. Bueno, esto porque también se ha dado muchas críticas respecto a la lenta aplicación del biológico aquí en México. Y bueno, en la misiva de Pfizer, los directivos le informaron al presidente que el siguiente lote va a ser de 490,400 dosis para el próximo 15 de febrero. Y luego de retomar las siguientes entregas, México va a recibir un total de 34.4 millones de dosis en este 2021, como fue establecido con el convenio realizado con la Secretaría de Salud en el país. Hasta aquí la información, Belén. Elizabeth, sin duda, buenas noticias y estaremos, por supuesto, pendientes de estos nuevos cargamentos. Muchas gracias. Buenos días. Es nuestra compañera Elizabeth Ortiz y con este reporte nos da pie para saludar en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Belén, buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, pues se reactivará la vacunación porque entramos en un impasse en México debido a que algunos contratos se retrasaron, doctor. Sí, Belén, y lo que nos presenta Elizabeth en este momento es indudablemente una buena noticia, porque en primera instancia se reactiva la vacunación para el personal de la salud de primera línea y de igual manera es posible que alcance para personal de salud en general con estas 499,000 nuevas dosis que se envían por parte de Pfizer y da entonces posibilidad de que reinicie la próxima semana. El cargamento creo que llega el día 16 de febrero. Entonces, también muy posiblemente inicios de marzo esté iniciando la vacunación a la población en general, empezando por adultos mayores. México, Belén, hizo convenio con Pfizer, con AstraZeneca
está por firmar con CanSino, ha firmado con Sputnik y con el proyecto COVAX. El total de vacunas o para el número de personas que daría cobertura la firma de estos acuerdos es para aproximadamente 126 millones de personas, que corresponde a la población mexicana. Eso lo hemos comentado en esta mesa, ha sido una muy buena estrategia. Por supuesto que el único problema es la velocidad con la que vaya llegando la entrega de estas vacunas y pues de igual forma la velocidad con que se vayan, por lo tanto, vacunando los mexicanos, ¿no? 34 millones de vacunas por parte de Pfizer, 77 millones de AstraZeneca, 35 millones con CanSino, 24 con Sputnik y 51.5 con el proyecto COVAX. Es la distribución de los contratos que tiene México y que esperemos pues las entregas no se tarden y sobre todo la distribución y la vacunación no se tarde. ¿Qué es lo que hemos pensado? Pues de acuerdo a la dinámica que viene ocurriendo y pues la propia anunciada por la Organización Mundial de la Salud es que lamentablemente, aún con estas buenas noticias, no se podrá dar una cobertura en el 2021 suficiente a la población mundial. ¿Acaso el 30% de la población mundial va a lograr vacunación en el 2021? Algunos países llevan un buen ritmo, lo hemos comentado de igual forma. Israel es el país que lleva el más alto porcentaje de su población vacunada hasta este momento. Y Belén, Estados Unidos ha anunciado que a partir de mañana jueves tendrá disponibilidad de vacunas en farmacias de cadena, tales como Walgreens, como CVS, etcétera, pues lo cual es una muy buena noticia para los norteamericanos, que por cierto, Joe Biden hizo la promesa de estar vacunando a 1 millón de norteamericanos diario y han estado vacunando a poco más de 1 millón de norteamericanos. Entonces el ritmo que lleva Estados Unidos pues también es razonablemente bueno. Ahí la pregunta sería si el esfuerzo COVAX va a lograr su objetivo de equidad para todos los países, incluyendo los países de bajos ingresos. Ojalá y el proyecto COVAX de verdad alcance para ese propósito, porque pues creo que es un asunto de ética global, de ética internacional, de humanismo, de humanitarismo, de solidaridad, todo lo que se requiere más que nunca en esta pandemia, ¿no? Sin duda alguna, doctor. Y esto porque hay que mencionar que Estados Unidos empezó muy temprano con los ensayos de una de sus vacunas más fuertes, claro, la de Moderna, claro, que de hecho fue de las que se colocó en la primera línea cuando se empezaron a otorgar las autorizaciones. Y lo que ha hecho Estados Unidos es garantizar las dosis para su población con Moderna. Es por ello que países que incluso intentaron comprar vacunas a Moderna, Moderna dijo sí, pero después de septiembre, octubre, una vez que ya hubieran terminado con la población estadounidense. Esto es lo que entiendo que usted señala, doctor, porque sí que se ha pedido solidaridad por parte de los diferentes países. No sabemos en qué medida Estados Unidos ha respondido a este llamado. Lo que sabemos es que hoy por hoy, si no es que todas las dosis de Moderna, sí, la gran parte se han destinado para el territorio estadounidense. Pues sí, Belén, creo que por el momento así ha sido, aun cuando Moderna sí está dentro de ese esfuerzo colaborativo COVAX, como está también AstraZeneca, como está también Pfizer, déjame recordar, por el momento son los que recuerdo, pero son aproximadamente 8 o 9
farmacéuticas, efectivamente. Muy bien, doctor. Vamos a hacer una pausa. Por lo pronto, bueno, pues esta noticia de la reanudación de vacunación en México, luego de que Pfizer tuviera esta suspensión en el suministro debido a un problema en la producción de su planta en Bélgica, y por supuesto también está lo que se ha comprometido a entregar Sputnik, la vacuna rusa, y los convenios también con las vacunas chinas, doctor. Así es, de CanSino particularmente. Exactamente. Vamos a hacer una pausa, doctor, si le parece. Gracias. Regresamos Belén. con más información. Le contábamos ayer que investigadores de la Organización Mundial de la Salud que viajaron a China revelaron los primeros resultados sobre el origen de COVID-19. Aquí le presentamos más detalles. El equipo de investigación de la Organización Mundial de la Salud que acudió a Wuhan, China, donde presuntamente se originó el SARS-CoV-2, reveló los primeros resultados de sus investigaciones sobre el origen de la COVID-19. La misión concluyó que el virus SARS-CoV-2 es de origen animal, y otro hallazgo o confirmación es que no se detectaron casos en la ciudad china antes de diciembre de 2019. También quedó descartada la hipótesis de que el virus se hubiese originado y salido de un laboratorio. El jefe de la misión de la OMS, Peter Bin-Embarek, aseguró que tras la investigación, todo apunta a que el virus procede de los murciélagos. Todo el trabajo que se ha hecho para identificar su origen continúa, señalando a una reserva de este virus o de un virus similar en poblaciones de murciélagos, afirmó el experto en zoonosis danés en rueda de prensa en Wuhan, donde expuso las primeras conclusiones de su trabajo. El científico ha destacado dos hipótesis como las más probables para su transmisión al ser humano, a través de un animal intermedio o por medio de algún alimento congelado de la cadena de frío. China considera esta última hipótesis como una de las posibles vías de la llegada del virus al país. La OMS analiza estas dos teorías, la introducción del virus en el ser humano a través de un individuo en particular o por medio de un foco, como el del mercado de pescados y mariscos en Wuhan. Según el reporte, la OMS concluyó que el coronavirus circulaba por Wuhan antes de que se detectara el brote en el mercado, informó Rocío López Fonseca. Mientras tanto, la Organización Panamericana de la Salud detecta algunas lagunas en la preparación para aplicar el biológico contra COVID-19. En el camino para implementar las vacunas, la Organización Panamericana de la Salud detecta que todavía hay lagunas. Las áreas claves para la implementación exitosa incluyen el desarrollo de planes nacionales, establecimiento de procesos regulatorios acelerados, la preparación de los trabajadores de la salud y el fortalecimiento de la capacidad de la cadena de frío. Carissa Etienne, la directora del organismo, reconoció que los Estados miembros han trabajado incansablemente para responder a los desafíos de la pandemia y ahora se preparan para implementar la vacuna. Al 8 de febrero, 30 países de la región proporcionaron información sobre su preparación para la vacuna, a través de la herramienta de preparación para la introducción de vacunas OVIRAT, una plataforma en línea mantenida por la OPS. De ellos, 21 habían compartido su plan nacional de vacunación y 20 habían revisado sus equipos y procedimientos de cadena de frío. El subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, alentó a los ministros de salud a proporcionar actualizaciones periódicas sobre su preparación para VIRAT, ya que identifica las necesidades de cooperación técnica. La plataforma evalúa la preparación del país para el despliegue de la COVID-19 en 10 áreas. Una encuesta reciente mostró que 43% de las autoridades reguladoras nacionales de la región de las Américas no conocían la plataforma VIRAT, informó Elizabeth Ortiz. Muchas gracias, Elizabeth, por esta información. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con la Jornada Mundial del Enfermo, que se celebra el 11 de febrero. Y en este contexto, doctor, el impacto que ha tenido COVID-19 en pacientes graves. Estamos hablando de pacientes con cáncer o de otras enfermedades crónico-degenerativas. Claro, Belén. Y yo creo que precisamente con motivo del Día Mundial del Enfermo, una de las reflexiones más importantes que debemos hacer es no solo cómo quienes tienen una enfermedad crónica
han sido más afectados por COVID-19 y con mayor severidad de la enfermedad. Por ende, es el tipo de pacientes que han tenido más letalidad. Y estamos hablando de pacientes en este orden. Primero, mayores de 65 años de edad, independientemente de tener una patología adicional. Pero recordemos que muchos de estos pacientes además tienen comorbilidades, patologías que posiblemente los han acompañado a lo largo de algunos años. Entonces, luego de la edad, el factor de riesgo más importante de gravedad en COVID-19 ha sido enfermedad cardiovascular. Y ahí tenemos predominantemente dos: la hipertensión arterial y la enfermedad coronaria, es decir, quien ha tenido un infarto agudo del miocardio o quien tiene afectación de esas arterias tan importantes del corazón como son las coronarias. Luego tenemos en segundo lugar a los pacientes con diabetes, un flagelo que ha afectado a un 10% de la población mundial y en donde países como México tiene uno de los índices más altos de diabetes también en el mundo. En tercer lugar, las enfermedades pulmonares crónicas, particularmente enfisema pulmonar, asma bronquial y bronquitis crónica, que constituyen el grupo de patologías que se conocen en conjunto como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Luego, en cuarto lugar, está precisamente cáncer. Cáncer que recientemente también ha sido el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer y que evidentemente en pacientes con COVID, las patologías malignas que están activas, particularmente las que están activas, pues han representado también un factor de riesgo de gravedad y en particular aquellos pacientes en donde cáncer de pulmón es la patología preexistente, porque evidentemente estamos hablando de que COVID-19, aunque es una enfermedad sistémica, afecta predominantemente a las vías respiratorias, en específico el parénquima pulmonar. Además de esta reflexión de la importancia que tienen las comorbilidades en la gravedad del COVID-19, creo que la otra reflexión, y lo hemos comentado en esta mesa en múltiples ocasiones, y la OMS alertó al respecto, ¿cuánto posiblemente se hayan descuidado la atención oportuna, la atención permanente de las enfermedades crónicas por haber focalizado tanto la atención a la contención de la pandemia? Era lógico que el mundo se tuviera que volcar a ver y atender la pandemia de COVID-19, situación que prevalece. Pero por septiembre, recordarás, Belén, aquí lo platicamos en una de los programas, Tedros Adhanom, el director general de la OMS, le pidió al mundo que no perdiera de vista las enfermedades crónicas, que siguiera atendiéndolas con la misma atingencia y con la misma oportunidad, y que no perdiera de vista lo importante de mantener el aprovisionamiento de medicamentos, de vacunas para otras patologías, por cierto, y hacía particular énfasis el director de la OMS al respecto de tratamientos para cáncer en todos los grupos de edad, ¿no? Entonces, creo que el tema de hoy nos debe llevar particularmente a esas dos rutas de reflexión, el que se atiendan de forma oportuna las enfermedades crónicas
porque además las padecen los grupos vulnerables. Y segundo, el que estas patologías estén bajo muy buen control, porque en descontrol representan más riesgo de letalidad por COVID-19. Así es, doctor. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, ahondar un poco más en los efectos que ha tenido esta enfermedad en aquellos pacientes que, como usted decía, están en una fase importante de cáncer, es decir, aquellos pacientes que todavía están luchando con la enfermedad, quizá no tanto los que ya lo han superado o se han recuperado. Con esto regresamos, doctor, Claro si le parece, sí, después de con la todo pausa. Gusto. Y en Reino Unido continúa la aplicación de pruebas anti-COVID a los visitantes y particularmente aquellos que lleguen después del 15 de febrero. Para hacer frente a la pandemia, en Inglaterra entrarán nuevas medidas a partir del 15 de febrero. Estas serán aplicadas a los viajeros que lleguen al Reino Unido, informó el ministro de Sanidad británico Matt Hancock, que se exigirá a los viajeros residentes de Reino Unido e Irlanda que cumplan con una cuarentena en hoteles designados por el gobierno, sobre todo a quienes hayan realizado viajes a países que se encuentran en la lista roja de riesgo. Entre estos hay países de América del Sur, así como Sudáfrica y Portugal. El costo de la cuarentena en los hoteles correrá a cargo del viajero y cubre el alojamiento y transporte. Los viajeros no podrán salir de sus habitaciones, por lo que habrá vigilancia para asegurarse que esta medida se lleve a cabo. De igual manera, los paseantes que inicien un viaje en Reino Unido deberán de someterse a 2 pruebas de COVID-19 adicionales a las que se les pide, así como realizar la cuarentena de 10 días. La primera deberá de realizarse en el segundo día de cuarentena y la segunda en el 8º. Ante esto, los viajeros serán obligados a reservar las 2 pruebas de PCR antes de viajar y las aerolíneas deberán de verificar la reservación. Los paseantes deberán facilitar datos personales y domicilio en Reino Unido. En caso de que al llenar los formularios mientan sobre los destinos a los que viajaron, podrían recibir hasta cárcel o pagar severas multas, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues así la situación mundial. Doctor, escuchábamos esta pieza y nos preguntábamos, ¿cuándo volveremos a viajar? Me parece que todavía falta un buen rato para reactivar, tristemente porque hay muchos sectores que se han visto muy afectados. Pero bueno. Sí, Belén, puede tardar todavía, y es que pues uno de los factores que dio crecimiento a la pandemia, lo platicábamos aquí ayer, pues es la alta movilidad internacional. Si bien un mundo global ha traído beneficios por una parte, por otra parte estudiosos de la materia en función de aspectos económicos y sociales también hablan de que la globalización ha traído también el profundizar las brechas económicas y sociales. Pero por otro lado, también la alta movilidad que ha caracterizado este mundo global ha contribuido, lamentablemente, a la más rápida expansión de epidemias y pandemias, como la del 2009 y esta de COVID-19. Entonces, ¿cuándo vamos a viajar? Pues definitivamente creo que debemos mentalizarnos a que no será pronto y que debe ser solamente para situaciones estrictamente necesarias, bajo protocolos perfectamente cuidados, y bueno, creo que las decisiones que van tomando algunos países al respecto de estas restricciones pues tienen que ver con lo que están viviendo en su momento en el propio país, pero también identifican lo que están viviendo otros países, y de ahí la generación de restricciones para vuelos desde y hacia aquel país que esté en una situación de mayor intensidad pandémica. Va a tardar, Belén, va a tardar el que el mundo pueda viajar con la libertad con que lo hacía antes.
pues ya quisiéramos por lo menos tener libertad en nuestro propio espacio, que todavía está muy restringido, y bueno, pues el extranjero todavía falta un buen rato, como usted bien lo dice, doctor. Antes de irnos a la pausa, hablábamos sobre el impacto que ha tenido COVID-19 en aquellos pacientes con cáncer y enfermedades crónicas, pero particularmente cáncer, doctor. ¿Cuál ha sido el comportamiento de estos pacientes? ¿Qué han observado? Fíjate, Belén, que no se encuentran los pacientes con cáncer dentro de los grupos de mayor impacto. Puede ser por dos motivos. Primero, porque por supuesto que existe mucha más enfermedad cardiovascular y existe mucha más diabetes y obesidad en el mundo que cáncer. Por ejemplo, el 35% de la población mundial adulta tiene enfermedad cardiovascular de ese tamaño. El 10% de la población mundial tiene diabetes. Aproximadamente el 35% de la población mundial tiene al menos sobrepeso y cerca del 50%, diferenciado con algunos países con mayor impacto, como el caso de México, lamentablemente, tienen obesidad. Entonces, estas enfermedades, que son las más prevalentes en el mundo, pero que además trastornan significativamente la respuesta inmune, sobre todo diabetes y obesidad, han significado las más importantes comorbilidades. En relación a cáncer, que dentro de la tabla de morbimortalidad en el mundo se encuentra pues aproximadamente en el lugar número 7 y no en los primeros lugares, es posible que por eso estemos viendo, digamos, menos impacto de cáncer sobre la letalidad en COVID-19, y por eso lo encontramos cuando vemos en orden de prelación el impacto de estas comorbilidades con COVID-19, lo estamos viendo más o menos en el lugar número 6 o en el lugar número 7. Ahora, es diferente el paciente con cáncer que está activo con la malignidad, porque es un paciente que posiblemente está recibiendo quimioterapia, posiblemente está recibiendo radioterapia, y esas condiciones pueden tenerlo en inmunosupresión, y esos pacientes, por lo tanto, sí podrían tener mayor gravedad por COVID-19. Y no solo eso, Belén, los pacientes con inmunosupresión se ha identificado que pueden tener actividad viral con replicación de SARS-CoV-2 durante un periodo más largo de tiempo en sus células, por ejemplo, del árbol respiratorio, que los pacientes que no tienen inmunosupresión. Entonces, de hecho, fíjate, Belén, las mutaciones que se han identificado y que han dado lugar a nuevas cepas, se piensa que posiblemente se han originado en pacientes inmunosuprimidos, que por lo tanto han tenido más periodo de replicación viral, y que ese mayor periodo de replicación viral ha generado para el virus mayor posibilidad de mutar. Entonces, en general se considera que los pacientes con cáncer que están activos y que reciben quimioterapia tienen inmunosupresión y son, digamos, más fáciles presas de la gravedad de una enfermedad infecciosa como COVID-19. Y doctor, también porque hay que decirlo que hemos aprendido mucho sobre el cáncer, no solamente en cuanto a la prevención, la detección oportuna
y los tratamientos. Entiendo que es mucho más frecuente que un paciente con cáncer esté siguiendo un tratamiento que aquellos, por ejemplo, que tienen obesidad o que tienen hipertensión o que son diabéticos. Muchos de estos pacientes no siguen necesariamente los tratamientos, doctor. Claro, Belén, eso es cierto. Un paciente que tiene diagnóstico de cáncer habitualmente se apega a los protocolos terapéuticos, aun cuando muchos de ellos son de efectos secundarios muy impactantes, de gran afectación con sintomatología intensa. Y el paciente, en cambio, con diabetes, con hipertensión, con obesidad, pues frecuentemente no tiene apego suficiente a adopción de lo que llamamos estilos de vida saludables y también a tratamientos con regularidad. Incluso los pacientes, por ejemplo, con diabetes de nuevo diagnóstico, frecuentemente tienen primero un periodo de negación, en donde no aceptan del todo que están con esa patología y frecuentemente tienen periodos de desapego a tratamiento. La estimación, por ejemplo, Belén, es que alrededor del 30% de los... Para empezar, se estima que el 30% de los pacientes con diabetes no saben que tienen la enfermedad, porque están o todavía asintomáticos o con muy poca sintomatología. Esto a nivel global. Segundo, que los que tienen ya conocimiento de la enfermedad, alrededor del 30% no se realizan monitoreo permanente, continuo, con la periodicidad que esto debe hacerse. Siguiente punto, Belén. Aún los que se realizan monitoreo tienen frecuentemente desapego a la terapéutica y no logran los objetivos de mantener niveles de glucosa por debajo de 110, que sería lo ideal, 110 miligramos por decilitro. Entonces, todo eso, pues, efectivamente va teniendo un impacto a la salud en general, pero al sistema inmune. Está perfectamente comprobado que la diabetes sin control afecta el funcionamiento de células del sistema inmune, afecta el endotelio de los vasos sanguíneos, es decir, las células de la parte más interna de los vasos sanguíneos. Y recordemos que el COVID-19 es una patología en donde la afectación frecuentemente es a ese tipo de células, a la parte interna de la capa más interna, que se conoce como endotelio del vaso sanguíneo. Por eso muchos pacientes con COVID sufren infartos del miocardio o estados microtrombóticos, que frecuentemente son los que conducen a gravedad en estos pacientes, ¿no? Entonces, pues creo que insistir a las personas que tienen comorbilidades a que tengan un buen control, pero también insistir a los sistemas de salud para que generen condiciones óptimas para que aún en medio de la pandemia, pues las personas tengan un adecuado control, seguimiento y aprovisionamiento de los fármacos que necesitan para atenderse de forma regular. Que ese ha sido una de las grandes facturas pendientes en casi todos los sistemas de salud. Doctor, nos vamos. Muchas gracias. Belén, con todo gracias gusto por siempre. habernos acompañado. Muchas y bueno, gracias. Solamente agregar también, hoy que hablamos del Día Mundial del Enfermo, que la prevención es importantísima. Las revisiones médicas periódicas son importantísimos, aun cuando no tengamos alguna enfermedad, aun cuando no nos sintamos mal, es importante la revisión, las periódicas con el médico. De esto podríamos hablar, si le parece, el día de mañana, doctor. Prevención, prevención, prevención. Totalmente. Efectivamente, Belén. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente emisión. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.